El congresista Juan Carlos Seguren, presidente de la Comisión de Justicia y miembro de la bancada del PPC, ha insistido y tiene algunas ideas importantes. A propósito de la crisis por la cual se atraviesa en verdad en el Congreso, que ha tenido extremos, en fin, de todo tipo, pero que en realidad supone, en efecto, echarle ojo primero a la legislación tal como está ahora y qué es lo que necesita cambiar con realismo, porque en el fondo, en el Congreso existe de todas maneras una conformación de intereses por los grupos políticos. Estos no deben exceder ni la ley, ni deben exceder la normalidad y funcionamiento de una institución, pero de hecho hay intereses políticos. Ese es un primer aspecto. El segundo, en realidad, es el que tiene que ver con la relación, vieja discusión, en la definición de qué entendemos por democracia, es decir, el equilibrio de poderes. Tres poderes en donde tiene que establecerse, no sé si una mecánica común, pero sí un respeto a cada una de las normas o formas de actuación de cada uno de los poderes. Finalmente, la primera pregunta, en realidad, Juan Carlos Seguren, bienvenido, es ¿qué es lo que hasta el momento usted ha vivido como experiencia negativa en términos de organización administrativa, de decisiones, de implementación, de desarrollo y de aceptación del público, que es una de las peores cosas que tiene hasta el momento el Congreso? Gracias, don Raúl. Yo vengo del sector privado. He trabajado he sido gerente de una de las corporaciones más importantes en el país durante 17 años. Y obviamente cuando entras a la administración pública tienes un shock, es otro mundo. Es otro mundo. Y lo peor, es otro mundo sin tener por qué serlo. Por ejemplo, en el Congreso hay todo el ámbito político-parlamentario, las funciones de los parlamentarios, sus intereses políticos, sus visiones, sus ideologías, sus roles de equilibrio, de gobierno, de gobernabilidad, de oposición, y todo eso está muy bien. El problema es por qué la parte administrativa camina tan mal y por qué la parte administrativa tiene que estar bailando al son de la música política. Y bueno, y no hay respuesta, no hay respuesta ahí. Es por ello que nosotros estamos planteando no solamente en el caso peruano, me imagino que en todo Congreso yo conozco unos casos en España, por ejemplo, niveles, pero lo que tú tienes en muchos, en la mayor parte de países, tú tienes una institucionalidad. Entonces la institución marcha, camina independientemente del gobernante de turno, en este caso independientemente del presidente del Congreso de turno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que para comenzar, mandato de 1 año para el presidente del Congreso, la mesa directiva y los presidentes de la comisión. En 1 año no puedes hacer nada. Imaginémonos cualquier organización privada donde cada año se cambia al gerente general, al directorio y a todas las jefaturas. Vamos a la quiebra. Un desastre, esa empresa quiebra y así está quebrando el Congreso. Entonces, primero tenemos que tener periodos más amplios. 2 años y medio estamos proponiendo para profesionalizar, buscar especialización, generar curva de experiencia, estabilidad, etc. El segundo elemento es el oficial mayor. El perfil del oficial mayor, que es la cabeza administrativa del Congreso, es un abogado. ¿Equivaldría aquí a un gerente general? A un gerente general. Pero ¿cómo es nuestro gerente general? Tiene un perfil de abogado, especialista en derecho parlamentario, especialista en derecho constitucional, pero no tiene por qué saber y efectivamente no vienen sabiendo nada de gestión y administración. Pero debería haber un oficial mayor siempre con ese perfil de abogado, claro, derecho parlamentario, para esa labor, y otro para el área administrativa. Exactamente. ¿Cierto? Entonces estamos proponiendo un gerente general o un oficial mayor administrativo. Y no solo que es el cargo, sino el origen de ese cargo tiene que ser por concurso público, tiene que ser a través de Servir, por ejemplo, que tiene todo un programa de captación y formación de gerentes públicos, para que esta persona no tenga nada que ver con el ámbito político ni con el presidente del Congreso, sino sea un especialista en administración pública. Y el mismo camino para todas las jefaturas o las direcciones, que tienen que tener ese mismo perfil. ¿Cuáles son esas direcciones?
¿Cuántas son? No sé el número exacto, pero son como alrededor de 10. Tienes administración, tienes personal, tienes logística, tienes tesorería, etcétera, ¿no? Entonces, estas administraciones no tendrían nada que hacer con la gestión del presidente del Congreso, si es nacionalista, aprista, sino tiene que ser un tema de especialistas nombrados a través de concurso y convocados a través de una institución privada, un headhunter, o SAN, o una universidad, o el propio Servir, que tiene esa tarea de buscar talento meritocrático. Y yo creo que con esos dos cambios se avanzaría mucho. Y un tercero que es fundamental, Raúl, en el Estado peruano tenemos dos sistemas de auditoría. Uno es aquel que el titular del pliego, llámese en este caso presidente del Congreso, norma al auditor, al jefe de la Oficina de Control Interno, de la OSI. Y este auditor le reporta al jefe que lo ha nombrado. Entonces su credibilidad no es muy alta, por decirlo menos. Y el otro sistema es que la auditoría, el jefe de Control Interno, lo nombra Contraloría. Le paga Contraloría y reporta Contraloría. Y en el caso del Congreso, indispensablemente, necesariamente, ese jefe de control interno debiera ser puesto por la Contraloría General. Con estos cambios yo te aseguro que el Congreso agarra otra dinámica. Es fácil de aceptarlo porque finalmente estamos hablando de un poder del Estado que se somete a una oficina de rango menor, finalmente. Es que no hay sometimiento, o sea, el valor, el peso, la fuerza institucional está en las decisiones que el Congreso puede tomar de control político. No está en la parte logística o la contratación de personal. Esa no es la fuerza del Congreso, al contrario. No. Esos son los elementos que sistemáticamente han venido debilitando más bien al Congreso. El último elemento que quiero añadirle es el de los especialistas, de los asesores, que también constituyen pues toda una maquinaria compleja. Yo he conocido gente extraordinaria, porque en realidad un buen parlamentario es el que tiene muy buenos asesores. Así es. Se luce. Sin lugar a dudas. Y sin embargo, si tiene unos asesores medio torcidos, el pobre termina mal. ¿Qué mecanismo tiene que operar allí? Se dice que no sea pues individual, que no sea potestad del parlamentario allegarse a su equipo, a gente que él solamente confía, y que el trabajo de los asesores debiera ser un trabajo polivalente, por así decirlo, para varios congresistas. ¿Qué se aconseja en estos casos? ¿Qué técnica es la que se plantea? El sistema mixto, que es el que tenemos y es el usual en el mundo, que tiene las bancadas, son las que tienen la fuerza de la asesoría, ¿no? Y el parlamentario tiene un nivel de asesoría más personal, más individual. Pero el talento, llamémosles, para el tema parlamentario y específicamente para proyectos de ley, para proposiciones de ley, para debate legislativo, la fuerza la tiene la bancada. Y ahí el nombramiento reposa sobre la bancada. Y es la bancada quien contrata. Actualmente es así. Tenemos asesores en la bancada que son teóricamente menos coyunturales, y los asesores del parlamentario. Y ese es el problema, porque hemos visto no solamente en el caso del congresista Urtecho, sino ya antes a otros congresistas que, aprovechando cierta permisividad o cierto espacio en la legislación, agarran y en vez de tener digamos, 1 o 2 empleados, dicen, no, pues parto eso de sueldo y contrato 4 o 5 y le doy trabajo a los que me apoyaron en campaña, porque eso ha ocurrido y eso ocurre. Y entonces, justamente, deberíamos ver que el trabajador sea un trabajador del Congreso asignado a un parlamentario y no un trabajador que venga de la mano del congresista de pronto, ¿no? Mira, ese campo trabajador amerita un debate, amerita un análisis, porque hay recetas de varios tipos en el derecho parlamentario comparado. Pero yo te diría, ahí no tenemos que atacar los problemas. Y los problemas fundamentales que tiene el Congreso no son en su ámbito, llamémosles, el parlamentario es bueno o malo, si maneja buena información, si tiene buena asesoría, pero como que casi es problema del parlamentario. El problema de la institución es lo que a nosotros nos preocupa. No podemos seguir teniendo una institución que hace agua por todo lado y cuya todo el mundo lo critica, todo el mundo lo raja, todo el mundo hace bullying,
pero no tenemos ninguna propuesta para sacar a la institución a un mejor nivel. Y esto en un marco más amplio, don Raúl, que es ya las reformas políticas que hay que hacer. No, en todo el mundo, y la ciudadanía, la prensa, todos tenemos que entender que en todo el mundo los partidos políticos tienen financiamiento público. No hay otra forma. Si no fortalecemos los partidos políticos, no vamos a poder seguir desarrollando y fortaleciendo democracia. Ese financiamiento público tiene que ir acompañado de participación del Estado en fortalecimiento de democracia interna y en fiscalización de los recursos. Para eso tendrá que tener un rol la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Habla de fiscalización, y eso es lo que se planteó a propósito, lamentablemente, de estos casos que parecen menudos, pero que enlodan, manchan la imagen del Parlamento. Contraloría no puede intervenir. ¿Cómo se fiscaliza entonces lo que ocurre al interior del Congreso? Es que la ley tiene que facultar, en este caso ya entrando a partidos políticos, la ley tiene que darles todas las facultades para que se fiscalice, porque hoy los partidos políticos dicen, ¿por qué me va a fiscalizar la OMPE? ¿Por qué me va a fiscalizar el jurado si el Estado no me da nada? O sea, no me dan nada, pero me fiscalizan todo. Entonces, si recibes recursos públicos, tienes que rendir cuentas. El otro elemento es la eliminación del voto preferencial. Claro. Una pausa para que Patricia intervenga. Y sobre todo estamos entrando ahora sí en un terreno bastante más complejo, que es el financiamiento de los partidos. Porque así como se puede otorgar dinero, también debería exigirse que los candidatos al Congreso pues sean gente presentable, de alto nivel, en fin, respetable ante la comunidad nacional, cosa que hace muchos años que no necesariamente observamos. Hacemos una pausa. Un día como hoy, 16 de octubre, en 1793, la reina María Antonieta es guillotinada 9 meses después de que su esposo, Luis XVI, rey de Francia, fuera ejecutado. Este matrimonio real se realiza con el objetivo de fortalecer la alianza franco-austriaca, pero la forma extravagante y los lujos de la monarquía exacerban los ánimos revolucionarios en una época en la que el pueblo no tenía qué comer. En 1791, los reyes intentan escapar a Austria, pero son capturados por los revolucionarios y obligados a retornar a París. En 1792, la monarquía francesa es abolida y María Antonieta y su marido son condenados por traición. Más de 2 siglos después, un día como hoy, en el 2004, el futbolista hispano-argentino Lionel Messi debuta en su primer partido oficial en el Club Barcelona, convirtiéndose en el jugador más joven de este club en jugar un partido de la primera división de la Liga Española, hasta ese momento con solo 17 años. En su corta carrera, la Pulga se ha consagrado como el mayor goleador de la historia del Barça, además de haber obtenido premios como el Balón de Oro durante 3 años consecutivos y haber sido el máximo goleador de la Liga de Campeones hasta en 3 oportunidades. Ha sido comparado con el mismísimo Diego Armando Maradona, llegando a ser considerado su sucesor. Esto sucedió un 16 de octubre, un día como hoy. Nueve con 2 minutos, estos son nuestros titulares. Fue lanzada esta mañana la campaña RPP Noticias y el MIDIS, Papeo y Apapachao, que busca informar y sensibilizar a las madres y padres sobre la importancia del desarrollo infantil desde la gestación hasta los 5 primeros años de vida y sus repercusiones en el futuro de los hijos. Esta mañana en los estudios de RPP Noticias, el flamante presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Marco Falconi, prometió objetividad en su trabajo. Asimismo dijo que a título personal votará en contra de la censura de la canciller Eda Rivas.
El Pleno del Parlamento debatirá mañana el informe de la Comisión de Ética que pide suspender al congresista Michael Urtecho por 120 días y acusarlo constitucionalmente por recortar el sueldo de los trabajadores de su despacho. Los parques zonales de Lima están preparados para ser sedes de los Juegos Panamericanos 2019 gracias a los polideportivos, circuitos de ciclismo, mini estadios, entre otros espacios deportivos, aseguró el Servicio de Parques de la Comuna Metropolitana. Un sismo de 7,1 grados en la escala de Richter se registró al suroeste de la localidad de Panguna, en Nueva Guinea. Por el momento no se han informado de víctimas ni daños materiales. Cristian Benavente jugará por el Real Madrid de España hasta el 2017. Seguro que es un partido muy difícil por la selección que enfrentamos, ya sabemos, Argentina. 9:04, hasta aquí los titulares. ¡Wow! Amo mi nueva cocina sin una mancha de grasa. Es que Mr. Músculo me ayuda a mantenerla como nueva. Mr. Músculo Advanced Naranja está formulado para actuar sobre todas las superficies de tu cocina, eliminando 9 de las suciedades diarias difíciles, dejando un fresco aroma a limpio. Tu cocina está impecable. Mr. Músculo, la ciencia de la limpieza difícil. Aprovecha los jueves de Cierra Puertas en FASA. Hasta 10% de descuento en medicamentos. Hasta 25% de descuento en productos GNC. Y hasta 20% de descuento en muchos productos de higiene y cuidado personal. Los jueves en FASA son tuyos. Pasa la voz. Compra un sobre de refrescos Negrita emoliente, té, naranja, miel o cebada y llévate gratis 1 litro de los nuevos calientitos de Negrita. Negrita, el cálido sabor del invierno. Gracias a todos los que participaron en la Maratón RPP 2013, a los peruanos y los corredores de diferentes partes del mundo. Gracias por vivir la más grande fiesta deportiva por los 50 años de RPP Noticias. Maratón RPP 2013. Juntos, nada nos detiene. Scotiabank. Descubre lo que puedes lograr. RPP Televisión. La noticia, 24 horas al día. Experiencia, credibilidad, inmediatez. Nuestros más destacados periodistas nos presentan todas las noticias del Perú y el mundo. De lunes a viernes, minutos antes de las 7, llega el bloque estelar de RPP TV. Todo lo que debes saber, contado por quienes deben contarlo, en RPP TV, Señal de Futuro. Cada segundo, minuto a minuto, la fuerza periodística más grande del país trabaja para llevarle toda la información necesaria donde usted se encuentra. RPP Noticias te informa primero. Experiencia, credibilidad, inmediatez. Nuestros más destacados periodistas nos presentan todas las noticias del Perú y el mundo. De lunes a viernes, minutos antes de las 7, llega el bloque estelar de RPP TV. Todo lo que debes saber, contado por quienes deben contarlo, en RPP TV, Señal de Futuro. Las 11 de la noche, la ciudad descansa y en las pantallas de tu televisor te espera. Bienvenido. José María, el Chema Salcedo. ¿De qué trata este programa? Entrevistas diferentes y un peculiar estilo que lo han convertido en la mejor opción para terminar la noche. Chema a las 11 en RPP TV, Señal de Futuro. RPP Noticias, celebrando sus 50 años, presenta un documento que recoge los hechos históricos más importantes del Perú. Detuvo el avance de la República por casi medio siglo, nos detuvo. Imágenes que se quedaron en nuestros recuerdos. El terremoto de Ancash pasó a la historia como el evento más mortífero de las Américas del siglo XX. Y en nuestros corazones. Me encanta la radio, porque es hablarte al oído, hablarte a las emociones, al corazón. Más de 150 entrevistas. Básicamente era divertido hacer las novelas y la pasamos muy bien. Historias de un país que avanza. De lunes a domingo, a lo largo de nuestra programación, en RPP TV, Señal de Futuro.
Bien, continuamos conversando con el congresista Juan Carlos Seguren sobre reformas y cambios en el Poder Legislativo. Patricia. Bueno, congresista Seguren, esperemos que sus iniciativas tengan cierto eco porque parecen bastante interesantes y más allá de que pueda haber discusión sobre si el país está preparado para el financiamiento público de los partidos políticos, el debate se tiene que dar y se tiene que llegar, por lo menos avanzar en lo que sí hay consenso, ¿no es cierto? Algunos aspectos que son indispensables es, usted plantea modificar el procedimiento de elección de altos funcionarios, entendemos directores del BCR, defensor del pueblo, los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero tenemos una tarea pendiente ahí. Antes de que se reforme la ley, por lo menos deberíamos elegir a los que están esperando. ¿Qué pasa en el Congreso con respecto a esa necesidad? ¿Logran ponerse de acuerdo? Bueno, hacia adelante yo creo que el Congreso debería recibir propuestas, propuestas institucionales del Ministerio Público, del Poder Judicial, de los colegios profesionales, del Colegio de Abogados, de las facultades de Derecho de las universidades, etcétera. Y de esas ternas elegir. O sea, el origen de la propuesta tiene que ser mucho más ciudadano, mucho más cívico, mucho más institucional, ¿no? Sin peso político. Y dentro de ellos, el Congreso ejerce su autonomía y toma sus decisiones y selecciona. ¿Y esa idea que parece razonable la respalda alguien más? ¿Su grupo? ¿Otro grupo? Bueno, estamos proponiendo todo este paquete y esperamos que... Ahora, probablemente pues no se aprueben para lo que resta de este periodo. Finalmente que no se aprueben para ahora, porque implica perder poder para el gobierno, para el Partido Nacionalista. Hoy no, yo pongo al oficial mayor, yo pongo a la gente, contrato a la gente. No, ok, que sea para el siguiente periodo. Pero las reformas tenemos que hacerlas ahora para fortalecer y salvar al Congreso en el siguiente periodo. Y ya en el tema concreto y específico, nosotros ya hemos solicitado al presidente del Congreso hace 20 días por lo menos, la designación que se proceda a la votación de los miembros del BCR. Los 3 son de primer nivel, no fueron cuestionados y no hay razón para no someterlo al voto. Incluso para el Tribunal Constitucional, de los 6 que generaron esta molestia, hay 3 por lo menos que no tuvieron cuestionamiento y que son de primer nivel, que se podrían poner. Estamos hablando de Sardón, estamos hablando de Blume y estamos hablando de Eguiguren, ¿no? Que perfectamente podrían estar con pergaminos suficientes en el Tribunal Constitucional. Entonces, el día de ayer se ha retomado este tema y esperemos avance. Por lo menos se han fijado unos criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Que no debe haber vinculación partidaria entre los candidatos y ningún partido, ¿no? Eso creo que en algo ayuda. De acuerdo. ¿Y qué pasa con la censura de arriba? Se dice que el oficialismo está tratando de romper la oposición. ¿Cuál es la postura de usted? ¿Sigue firme al respecto? ¿Y cuáles son, digamos, las negociaciones que se están viendo dentro del Congreso? Mira, yo te digo, nosotros fijamos el tema desde que nos enteramos del problema, lo fijamos en el Pleno y lo hemos sostenido después, ¿no? En el PPC tomamos determinaciones y nos sostenemos en ellas. Ahora, las otras bancadas, lamentablemente, pues son... Está la bancada fujimorista, está el PPC y está, digamos, la bancada del Partido Aprista. Así es. Pero está la bancada de Perú Posible del expresidente. Perú Posible y Solidaridad son las bancadas que tú nunca sabes cómo terminen, tienen sus juegos, tienen sus negociaciones, tienen sus pactos, tienen sus arreglos, tienen sus motivaciones. Pero además ponen este tema para el lunes próximo, ¿no? Y el lunes es semana de representación. No va a haber nada en el Congreso. Exactamente. No va a proceder eso. Es que en el Congreso lamentablemente no nos ayudamos. Este tema, que es un tema serio, se pone en la semana de representación. No sé si se han enterado, se ha modificado el número de integrantes para la Comisión de Ética. De 7 a 15. De 7 a 15. Un asambleísmo, o sea lo que se quiere es que no se pongan de acuerdo nunca. Para que no haya ética. Por favor, ¿no? Hemos perdido la oportunidad de tener a Marisol Pérez Tello en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Una locura. O sea, el oficialismo y sus aliados
realmente tienen un juego tan cortoplacista, tan chato, tan barato, ¿no? Tan barato, inapropiado, poco técnico. Que realmente, yo estoy bien. Volvamos me da más pena el hecho de la parada, lo que ha sucedido, que también es terrible. Usted mismo lo está poniendo en ese nivel. Lamentablemente, bueno, yo siempre soy muy defensor de la institucionalidad, pero volvamos al tema realmente de los cambios. Sulfura. Voto preferencial, aparte de financiamiento de los partidos, que no va a ser sencillo. Sí, de lo que se trata es motivar a la ciudadanía, a los jóvenes, a los profesionales, a participar e interesarse en la vida política. A través, obviamente, de los partidos políticos. Al interior de estos partidos políticos, la tarea es capacitar, formar, preparar a los ciudadanos para que asuman responsabilidades públicas, que no es fácil, don Raúl. Muchos piensan que es muy fácil, no es fácil, la cosa pública es compleja, complicada, tiene sus reglas, sus normas, sus procedimientos. Hay que preparar cuadros para asumir responsabilidades. Y el tercer paso es que los mejores cuadros preparados a través de democracia interna supervisada por la OMPE puedan ser ofrecidos al elector sin voto preferencial. Porque hoy nadie asume la responsabilidad, porque todos son hijos del voto preferencial. Entonces, como entran al Congreso por voto preferencial, en función a su campaña, en función a su plata, en función a su propia demagogia, en función a su discurso barato, ¿no? En función a sus ofrecimientos, llegan al Congreso. Entonces no le deben nada a nadie. No tienen una vinculación político-partidaria, una vinculación doctrinaria, ideológica, programática, nada. Y tenemos toda la sarta de transfugismos que se produce, ¿no? Porque no tienen que rendirles cuenta a nadie. Entonces, el tema va amarrado. Hay que financiar, apoyar a los partidos políticos para que puedan tener una infraestructura a nivel nacional, puedan tener recursos para capacitación y formación, y por otro lado, promover la democracia interna y hacer que los partidos asuman la responsabilidad de los cuadros que ofrecen, los cuadros que proponen para la gestión pública, y eliminar el voto preferencial. Yo creo que esos son dos elementos indispensables para el próximo proceso electoral. Y el tercer tema es la bicameralidad, ¿no? Lo que sucede es que somos elegidos los parlamentarios por nuestra circunscripción electoral. Entonces, muchos de nosotros tenemos una visión muy provinciana, si se quiere, muy de corto plazo, muy reeleccionista, muy pensada, y piensas y actúas y haces en función a tu región sin una visión de conjunto, sin una visión de largo plazo, sin una visión sin cálculo político de qué dirán en mi región, ¿no? Integral, pues. Así es. Entonces, la bicameralidad tiene ese rol. Gente que pueda ser elegida en una circunscripción nacional, donde pueda ir los mejores talentos que podamos ofrecerle al país, y que sea una Cámara revisora, una Cámara reflexiva, y que evite las patinadas que tienen las cámaras jóvenes, las cámaras de diputados, las cámaras como la que tenemos, ¿no? De origen muy territorial. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, don Raúl, Patricia. Vamos a seguir en el tema, por supuesto, que tiene la mayor importancia. 9:16 de la mañana, vamos a hacer una pausa.